Bueno, vamos a comenzar. Ya estoy grabando el video. Al final vamos a platicar uno por uno el proyecto que les tocó. Pero para esa parte voy a querer estar viendo a cada uno a cada equipo para que se vayan preparando, ¿de acuerdo? Bueno, ya luego les platico cómo lo hacemos. Bien, primero tarea. Entregaron la tarea 3.1. No le he revisado, obviamente lo acaban de entregar, tenían el límite hace unos minutos, pero yo realicé la actividad y déjenme enseñarles lo que hice para que si tenían duda, se den cuenta más o menos por dónde iba la actividad. Y también quiero hacer énfasis en algunos. Más lo encuentro. Acá está. Bueno, voy a compartir la pantalla. Y estos son los proyectos. Y aquí está. Yo lo hice en Numbers. Numbers es la hoja de cálculo de Apple. Y tomé datos, tomé las referencias de ¿qué libro fue? Aquí lo tengo. Del DAM. Termodinámica para Ingeniería Química del DAM. Si se dan cuenta, el DAM en sus tablas pues trae el polinomio CP sobre R, es igual a más BT más CT al cuadrado más DT al cubo más ET a la cuarta. Como quise dejarlo en función de R, bueno, pues aquí incluí una tabla de diferentes R's para cuidar las unidades. Y acá abajo incluí una tabla de los parámetros A, B, C, D y E para diferentes gases. De las primeras cosas que quiero hacer énfasis para el uso de estas tablas, no se equivoquen en este detalle. Por ejemplo, B por 10 a la 3, C por 10 a la 5, D por 10 a las 8 y E por 10 a las 11. ¿Qué quiere decir? B por 10 a la 3 quiere decir que ese producto es 10.44. Es decir, cuando despejo B, pues B va a ser 10.42 por 10 a la menos 3, no por 10 a la 3. La B por 10 a la 3 es el 10.42. Por ejemplo, la E es 1.53. No, E por 10 a las 11 es 1.53. Quiere decir que la E que tú tienes que sustituir es .00010 ceros 1535. ¿Sí? Tomen en cuenta ese detalle porque es error clásico y esta forma de escribir los parámetros es común en diferentes libros. Bueno, pues entonces pues, la rutina era muy sencilla, simplemente escribir la A, anunciar en qué gas estabas interesado, escribir la A, escribir la B, la C, la D y la E, escribir un par de temperaturas, anunciar en qué unidades se puede utilizar y elegir una R y pues escribir las unidades. Entonces todo lo que está en naranja es lo que uno tiene que escribir. Y ya, aquí se hacen los cálculos. Por ejemplo, dejen cambiar valores de 400 a 1200 grados Kelvin y cambian las CPs y delta H y delta U. CP pues simplemente es, si le doy doble clic puedo ver las operaciones, simplemente escribir el polinomio. CP, la misma, pero a otra temperatura. CB, pues es gases ideales, pues el resultado anterior menos la R, muy sencillo.
delta H, pues habría que resolver la integral. Bueno, aquí no estoy resolviendo la integral. Para hacerla más sencilla y no equivocarme tecleando tantas variables, aquí hice una columna que debí de haber dejado invisible, pero bueno, la dejé con un color muy tenue para que vean las operaciones que hice, donde fui resolviendo cada integral por partes. Y pues aquí simplemente sumo cada una de las partes y multiplico por R. Como delta U queda, pues es función de delta H en el sentido de que CP es función de CB y están ligadas por la R, pues entre delta H y delta U también están ligadas por la R. Entonces para delta U simplemente era la delta H menos R por delta T. No tenía que volver a escribir el polinomio. Lo probé con un ejemplo, ese que había escrito de 450 a 500. Es uno de los ejemplos que vimos la semana anterior y es más o menos lo que esperaba que hicieran. ¿Alguna pregunta de cómo les fue? Profe, ¿era necesario dejar una casilla para CB? No lo pedía, ¿verdad? No, nada más el CP. No, si el documento no lo pedía, no, no No. es necesario. Al final, tú lo hacías, porque necesitabas delta U, ¿verdad? Entonces, pero no, si el escrito que subí no pedía específicamente CB, no era necesario. Ah, ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ya vi que algunos lo hicieron en Excel, otros lo hicieron en Google, creo que es lo que encontré, básicamente. Ya después calificaré. Análisis del artículo, el siguiente tema, ya lo están entregando, el límite todavía no vence, es el día de hoy, pero ya he recibido la mayoría de los análisis. Aquí en la hoja que estamos compartiendo he estado guardando las ligas de los que me la enviaron. No están todos los que ya enviaron. Si alguno de ustedes ven que su renglón está en blanco, pues es posiblemente porque lo enviaron ayer en la noche y ya no lo registré, pero eso lo reviso más tarde. Aquí lo único que quería comentarles es que todavía me falta un arroba. ¿Quién eres? ¿Quién es? Víctor Manuel González. Te hace falta anunciarte quién eres, ¿de acuerdo? Sí, profe. Y bueno, a medianoche es el límite que tienen para enviar su análisis. Ya la mayoría de ustedes lo hicieron. Bueno. Profe, Sí, en los análisis es necesario dejar la hoja de cortesía si lo subimos en fotos. en los análisis es necesario, ¿qué? Perdón. La hoja de cortesía. Ah, es opcional en el caso de análisis, porque más que hoja completa podría ser el encabezado. Toda esta información la podrías poner en un encabezado y y es lo mismo, ¿sí? Por hacer un trabajo corto. Pero si lo dejaron en 2 hojas, está bien. ¿De acuerdo? Esa Ah, hoja. Ah, pero espérame, te refieres a la de en blanco, ¿verdad? sí. Sí, no, en este caso no. Eso es para el proyecto que necesita muchas, que son muchas hojas más. Ahí sí, ¿verdad? Yo me confundí ahorita, pensé que me preguntabas por una hoja de portada. También, siendo un trabajo de una sola cuartilla, pues la portada podría ser una hoja independiente, pero también podría ser un encabezado. Y la de cortesía, no, aquí siendo un trabajo tan corto, no es necesario. ¿De acuerdo? Ok, gracias. Y sobre todo que lo van a subir a Twitter, donde pues rápido se puede ver de qué se trata, entonces como que una hoja en blanco no tiene mucho sentido. Eso más bien se refiere al proyecto, ¿sí?
Sí, gracias. Bueno, ¿algún otro comentario? Bueno, vamos a hablar de balances de energía y algunos ejemplos, los primeros ejemplos de balances de energía. En balances de energía, que también combina balances de masa, vamos a ver muchos ejemplos. Pero bueno, primero vamos a comenzar viendo las ecuaciones básicas. Bien, esto es lo que vimos la clase anterior, los balances de masa. El balance de masa, recordando lo que ya platicamos, pueden ser balances de masa en función del tiempo, si el tipo de datos que nos dan lo hace necesario, y si no, pues puede ser un balance de masa secas, masa final menos masa inicial es la acumulación por la suma de todas las entradas y salidas. Bueno, ahora tenemos que hacer algo similar. Estos son los ejemplos que vimos. Tenemos que hacer algo similar con la energía. En el caso de la energía, pues igual la acumulación es igual a las entradas y las salidas. Y en la parte de acumulación, recordar que tenemos tres tipos de energía, solamente tres tipos de energía, y en los tipos de energía no entra el calor ni el trabajo. Recuerden que el calor y el trabajo son mecanismos de transferencia. Entonces, cuando hacemos una suma de la acumulación en energía en un sistema, simplemente debo de revisar si subió, bajó, se aumentó o disminuyó la energía interna del sistema, su energía cinética y su energía potencial. Nada más tengo que observar esos tres tipos de energía porque son los únicos que existen. En la acumulación, si se fijan, no entra el término calor, no entra el término energía. El balance completo entonces es que la acumulación, de nuevo el primer término, la acumulación es igual a la energía que entra al sistema. Y la energía que entra al sistema puede entrar por flujos de masa. Si entra masa al sistema, pues esa masa entra con su energía interna. Entonces, si yo tengo un flujo de entrada o diferentes flujos de entrada, ese flujo másico entra con su energía interna, me brinco el siguiente término, entra con su energía cinética y entra con su energía potencial. Pero este término, el segundo, el que me brinqué, ¿a qué se refiere? Al trabajo que definimos hace algunas semanas como trabajo de inyección. Yo necesito, entre comillas, inyectar este flujo para que entre a mi sistema. Entonces, posiblemente tengo que hacer un trabajo PdB. ¿Sí? Ahora, ¿por qué lo acomodo? ¿Por qué no escribo primero U, luego cinético y luego potencial y al final dejo el trabajo de inyección o el trabajo de flujo? Bueno, porque más adelante este par de términos yo lo voy a poder simplificar como entalpía. ¿Sí? Entonces, ahorita por comodidad lo dejo de esa forma. Luego tengo que restar todas las salidas de energía a causa de salidas de masa. Yo puedo perder energía si pierdo masa. ¿Sí? Pues la masa que sale de nuestro sistema se lleva su energía interna, se lleva su energía cinética, se lleva su energía potencial y de nuevo, aquí está el término PV, yo tengo que extraer esa masa, hacer un gasto de extracción y lo que de nuevo llamamos trabajo de inyección o trabajo de flujo, va a tener un signo contrario al de entrada, pero hay que tomarlo en cuenta. ¿Sí? Entonces, este primer corchete es la entrada de energía al sistema porque entra más al sistema. Este segundo término, signo negativo, es la pérdida de energía en el sistema porque yo pierdo masa. Además, yo puedo ganar o perder energía sin involucrar la masa, como ahora sí, por fin, por los mecanismos de trabajo y calor. El de trabajo lo he dividido en dos partes por comodidad.
trabajo de eje, si hay una parte mecánica movible haciendo trabajo, como un eje movible, como ¿qué iba a decir? Se me fue la palabra, no, ya, se me fue, pero bueno, cualquier eje movible. O trabajo de compresión y expansión. Yo puedo, en sistemas de volumen variable, comprimir o expandir mi sistema, sobre todo cuando es gases. Entonces, este es el famoso trabajo PdV. Aquí estoy poniendo nada más signos positivos, pero recuerden que allí puede ser positivo o negativo dependiendo de lo que esté sucediendo. Si a causa de ese trabajo de eje mi sistema pierde energía, aquí va a quedar adentro un signo negativo. Si mi sistema gana energía por ese trabajo de eje, pues va a ser un símbolo positivo. También en una compresión puede que va a ser positivo, en una expansión va a ser negativo el resultado. Y por último tenemos un término para cualquier entrada o salida de energía por el mecanismo de calor. ¿Sí? Si estamos calentando el sistema, pues este va a ser un término positivo, pero si estamos, lo que llamamos comúnmente, enfriando el sistema, pues va a tener un signo negativo. Entonces aquí están todas las posibilidades de lo que podría suceder con mi sistema en un balance de energía. Un detalle de esta ecuación es balance respecto al tiempo. Aquí está la acumulación, cómo cambia la energía de mi sistema respecto al tiempo. Y dirán, ¿y aquí dónde está el tiempo? Bueno, este M punto es un flujo másico, entonces ahí está involucrado el tiempo. Estos son kilos por segundo que entran, estos son kilos por segundo que salen. Y aquí donde está involucrado el tiempo, estas W punto no es trabajo neto, es potencia, entonces es trabajo por unidad de tiempo, es decir, en sistema internacional aquí estaremos trabajando en watts. Y este calor también es, con el punto indico que es por unidad de tiempo, es una potencia calorífica. Entonces, dimensionalmente, esta ecuación es correcta. Luego podemos hacer lo que les mostré hace un momento, unir el término de energía interna con el de trabajo de inyección o trabajo de flujo, y pues eso es la entalpía, y muchas veces es mucho más cómodo porque la entalpía se encuentra tabulada y la podemos conseguir de manera relativamente sencilla. El resto de la ecuación quedó igual. Bueno, recuerden cada una de estas variables, la T es el tiempo, M mayúscula la masa total del sistema, U mayúscula la energía interna, B minúscula la velocidad del sistema, H la altura del sistema, G la aceleración de la gravedad, M puntos son los flujos másicos, pueden ser de entrada o de salida, J indica si es la corriente 1, la corriente 2 o la corriente 3, E de entrada, S de salida, H son las entalpías, a la entrada o a la salida. Bueno, le pongo J y K porque cuando es entrada utilizo un contador J y cuando es salida utilizo un contador K. Pero bueno, podría ser diferente y no pasa nada. B minúscula las velocidades, la corriente de entrada y salida, H minúscula las alturas, W.S es el trabajo añadido o extraído por expansión o compresión, WS el trabajo de eje, pues la potencia. Aquí le llamo velocidad a la cual el trabajo de eje es añadido. En pocas palabras, la potencia. Y Q punto, la velocidad a la cual la energía calorífica es añadida. En pocas palabras, la potencia calorífica. Unidades Joule por segundo en sistema internacional o watts. Yo puedo replantear mi ecuación de una forma independiente del tiempo. Hay problemas que son, el balance lo puedes hacer completamente independiente del tiempo, entonces no es necesario escribir esa acumulación, el término de acumulación respecto al tiempo, simplemente el cambio de energía, que es la acumulación. Este delta me indica un cambio entre el estado inicial y el estado final. ¿De qué? De la energía que se acumula, que puede ser interna, cinética o potencial. Y eso es igual a los
a la entrada de masa, masa neta que está entrando. Si entra masa, pues entra con su energía cinética. Si sale masa, sale con su energía cinética potencial e interna. Aquí ya no escribí la U más PV, ya escribí directamente la entalpía. Y ahora sí, este W, este Q no tienen puntos, entonces es trabajo neto y calor neto, ¿sí? Es el calor añadido al sistema o el trabajo total hecho, añadido, hecho a favor, hecho en contra del sistema. Entonces hay que analizar muy bien ese detalle. Hay ejemplos en donde me conviene esta primera ecuación respecto al tiempo con flujos másicos, y hay otros problemas en donde me conviene simplemente una diferencia de masa con masas netas. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? No, profe, todo bien. Bueno, pues vamos a ver ejemplos. Aquí tengo anotado que van a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ejemplos de balances de energía, y luego hablaremos de equipos de proceso clásico en la industria química. Pero vamos por 10 ejemplos, todos diferentes, sobre balances de energía, y estar haciendo énfasis de los detalles interesantes de cada problema. Vamos a ir variando el tipo de problemas. Obviamente no vamos a ver hoy los 10 problemas, vamos a comenzar hoy, vamos a revisar 4 ejemplos. La clase anterior, y lo ven en el Classroom, vimos lo que llamé, aquí lo tienen, capítulo 3, ejemplos, el ejemplo 3.1 y 3.2. Y ahora vamos a empezar con el 3.4, el 3.5, 3.6 y 3.7. Dirán, y el 3.3, hasta ayer me di cuenta que me brinqué y que no existe el 3.3. Bueno, sí existe, pero es otro problema de transferencia de masa. Lo que pasa es que no lo tomé en cuenta, y creo que no lo tomé en cuenta desde el semestre anterior. Hasta ayer me di cuenta. Si tengo tiempo lo voy a preparar y lo voy a subir, pero ya no lo voy a explicar aquí en clase. Vamos directamente con los de balance de energía, que inician en lo que llamo el 3.4. Bien. ¿De qué trata el primer ejemplo? El ejemplo 3.4. Es una boquilla adiabática, o una tobera también podría ser. Esa boquilla, si se fijan, es un conducto que al inicio tiene un área de entrada grande, después hay una reducción del área, y luego al final regresa al área de salida igual que el área de entrada. Bueno, esta disminución de área tiene el objetivo de acelerar el fluido. Para eso se utilizan las boquillas. La boquilla más simple que todos conocemos, pues es la boquilla de una manguera. Nosotros la controlamos, le damos vuelta a la boquilla y controlamos la velocidad de salida del agua por la manguera. Bueno, por esta boquilla fluye vapor de agua. Es una boquilla diabática y el flujo es en estado estacionario. El vapor entra por la boquilla a una presión alta, 5 bares, a 400 grados centígrados, y sale a una presión baja y a una temperatura diferente. Aquí el detalle interesante en las boquillas es la diferencia de presiones. La diferencia de temperaturas pues va a ser consecuencia de la diferencia de presiones, pero eso es lo que hacen las boquillas, disminuir la presión de salida para acelerar el flujo, ¿sí? Entonces, el sistema pues está muy fácil de definir en este problema, pues en la boquilla, porque tenemos información de lo que sucede en la boquilla y que opera en estado estacionario. Entonces, vamos a ver el efecto de esa caída de presión
sobre, y esa es la pregunta, la velocidad del vapor a la salida. Un detalle importante que tomen en cuenta es que no me dan ningún dato sobre la velocidad a la entrada. Y esta es la ecuación que platiqué hace un momento, bueno, simplificada porque ya quité la primera parte, la parte de acumulación. Desde el momento que me dicen que esta boquilla funciona en estado estacionario, pues el término de acumulación es 0. El resto de los términos los dejé. Pero no todos se quedan, vamos viendo. En esa boquilla hay una entrada y una salida de masa, ¿sí? Entra vapor, sale vapor, pero una entrada y una salida. Entonces, esto sumatorio sale sobrando. Nada más tengo una entrada y una salida. Entra vapor con su entalpía, con su energía cinética y con su energía potencial. Del otro lado de la boquilla sale vapor con su entalpía, con su energía cinética y con su energía potencial. El primer detalle es que la energía potencial es despreciable, ¿sí? La boquilla, bueno, podríamos decir, la estamos utilizando de forma vertical, pero aunque lo utilizaras de forma horizontal, pues una boquilla es un dispositivo de unos pocos centímetros, unos pocos metros, y la experiencia nos va a ir diciendo que esta diferencia GH respecto a los cambios de entalpía es completamente despreciable. La boquilla es adiabática, no hay procesos de transferencia de calor, las fronteras del sistema no se mueven, no se comprimen ni se expande el fluido que pasa por la boquilla, no hay partes movibles o mecanismos que realicen trabajo mecánico, una sola entrada, una sola salida, y entonces el flujo, la masa que entra es igual a la masa que sale. Por cierto, este es el balance independiente del tiempo, no necesito recurrir a flujos másicos, con las masas totales es suficiente. Bueno, acá volví a escribirlo, pero todavía no he quitado los efectos de la energía potencial, y entonces me quedo nada más con la masa que entra, la masa que sale, la entalpía de entrada, la entalpía de salida y la diferencia de velocidades entre la entrada y la salida. Voy a ignorar, ¿esto es lo mismo que esto? Sí, es lo mismo. Voy a ignorar bueno, lo vuelvo a tachar. Voy a ignorar los cambios de energía potencial. Necesito entonces, bueno, ¿cuál es la pregunta? Velocidad a la salida, ¿sí? Entonces necesito 3 datos: entalpía a la entrada, entalpía a la salida y velocidad a la entrada. Con estos dos no tengo problema. Entalpía a la entrada y entalpía a la salida. Tengo presión a la entrada, tengo temperatura a la entrada, lo mismo para la salida, voy a ir a tablas y se acabó. Pero la velocidad, no nos dicen nada de la velocidad de entrada. Esto es porque por experiencia sabemos que en una boquilla clásica el aumento de velocidad es tan alta que podemos asumir que la velocidad de la entrada es muy pequeña o es despreciable, pero no es necesario considerarla. Ahorita esto que les digo, pues quedarán las dudas, es cierto, no es cierto, pero ya verán en la práctica, y lo irán viendo en muchos ejemplos, ignorar en una boquilla la velocidad de entrada respecto a la de salida está bien. También lo podemos ignorar porque al final utilizamos velocidades al cuadrado. Entonces, una velocidad alta al cuadrado se hace muy grande, mientras que una velocidad pequeña al cuadrado se hace más pequeña respecto a la de la salida. Entonces, como al final lo que estamos comparando son velocidades al cuadrado, con mayor razón es válido te acarrea muy poco error el ignorar la velocidad a la entrada. Bueno, entonces busco las entalpías en tablas, despejo la velocidad de salida y se acabó. Aquí están los datos de tablas. Voy a tablas, 400 grados centígrados y 5 bar, la entalpía de 3200, 351 bar, la diferencia, la entalpía de 3100. Hay una diferencia, ¿sí? Y esta diferencia es básicamente, pues también habíamos notado que cuando baja 350, pues gran parte de ese enfriamiento pues tiene que ver con esta diferencia en la energía interna. Sustituimos valores, delta H, hacemos las conversiones de unidades adecuadas,
para tener metros sobre segundos. Estas conversiones son muy importantes. Hay que multiplicar por 1000. Bueno, el 1 y el 1 no tiene mucha consecuencia, simplemente estamos siendo formales. Pero si estoy en kilojoules, pues no puedo convertirlo, no es directamente metros, no hay metros aquí adentro. Hay que pasarlo a joules. Y entonces los joules, aquí ya nos damos cuenta que sí incluyen a los metros. Entonces ese es el h por 1000. Bueno, lo que aquí nos dé por 2 raíz cuadrada y el resultado 439.5 metros sobre segundo. 439 es una velocidad muy alta. Supera la velocidad del sonido a las temperaturas del problema. ¿Sí? Entonces, se justifica completamente el que hayamos ignorado la velocidad a la entrada. Bueno, este es nuestro primer balance de energía. Lo que me interesa mucho de este ejemplo es este procedimiento. Tomen la ecuación completa y empiecen a tachar todo lo que sale en tu caso en particular. Incluso aquí me hizo falta tachar esto y ahí quedó la ecuación que utilizamos. ¿Preguntas? Sí, profe, en los pasos cuando eliminó la gravedad, en el siguiente las masas habían desaparecido. Ahí no sé si me perdí o Sí, no. sí. Sí desaparecieron. Este es un flujo másico de entrada y este es un flujo másico de salida. Pero como no hay acumulación y se fueron calor y trabajo, entonces la única forma en que esto es cero es que el flujo, no son flujos másicos, son masas totales, que la masa de entrada es igual que la masa de salida. Y eso, pues no es necesario aclararlo. Desde que vemos el dibujo, pues vemos que el vapor que entra es el mismo vapor que sale. Entonces, todo esto lo podemos agrupar en un término común que simplemente es la masa del problema, y como está igual a cero, pues desaparece. ¿Sí? Sí, gracias. Sí, es porque son masas iguales. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos al ejemplo 3.5. Ahora es un boiler en estado estacionario. Un boiler. ¿De qué estoy hablando? A un boiler, a un calentador, entra agua líquida saturada, 10.000 kilos por hora. Por lo tanto, se trata de un boiler industrial a una presión de 5 bares, siendo líquido saturado. No necesito más que un dato para que esa agua quede totalmente definida, ¿sí? Un solo dato, y sabiendo que es líquido saturado, ya el resto de sus propiedades quedan fijas. Esta agua líquida entra por un tubo que tiene un diámetro de 8 centímetros y de ahí va el boiler. En el boiler se calienta de forma que bueno, ya no sé si va a seguir siendo agua líquida o sea vapor, pero sale a 400 grados centígrados y a la misma presión 5 bares, pero sale por otra tubería, con una tubería más grande de 30 centímetros de diámetro. Entonces, es un boiler que funciona en estado estacionario, no lo dice el problema. La entrada es agua líquida. La salida, cuando yo cruzo este par de valores 5 bares y 400 grados centígrados, ya lo hicieron en algunas tareas, pues ahí me doy cuenta que ya no puede seguir siendo un líquido y es un vapor. Bien, lo que les decía, las tuberías de entrada es de 8 centímetros, la de salida es de 30. ¿Qué efecto tiene diferentes diámetros en las tuberías? Pues puede cambiar no puede cambiar, va a cambiar la velocidad de salida del fluido, pero no se confundan, nosotros entendemos que si aumento el diámetro de salida, voy a disminuir la velocidad de salida de una corriente de agua, pero aquí no se confundan en este detalle, aquí es líquido y aquí es vapor, entonces no necesariamente este aumento de área va a hacer que esta velocidad sea menor que esta otra, porque son dos fases diferentes. Aquí es líquido y aquí es vapor. ¿Sí?
Bueno, la pregunta es cuál es la tasa de transferencia de calor en el boiler. El boiler va a transferir energía al agua. ¿Cuánta? Como son cantidades grandes de agua, 10.000 kilos por hora, pues vamos a responder en megajoules por hora. Balance. Ahora sí, como esto, entre los datos que tengo, hay flujos másicos que aquí están en kilos por hora, pues la ecuación que me conviene es la que está respecto al tiempo. Y aquí está la ecuación completa, sin simplificaciones. El término de acumulación, agua que entra, agua que sale, trabajo, calor. Vamos a empezar a simplificar. El boiler funciona en estado estacionario, por lo tanto, el término de acumulación es 0. Una sola corriente de entrada, sale sobrando este sumatorio. Una sola corriente de salida, sale sobrando este sumatorio. Por lo que veo en el dibujo, la tubería de entrada y la tubería de salida están al mismo nivel. Energía, cambios de energía potencial despreciable. En el boiler no se hace trabajo mecánico. En el boiler no se hace trabajo de compresión ni de expansión, pero en el boiler sí hay transferencia de energía por el mecanismo de calor. El agua que entra líquida entra con su entalpía, el vapor que sale, sale con su entalpía. Este número sabemos que tiene que ser mucho mayor que este otro. Y el agua líquida entra a una velocidad, el vapor sale a otra velocidad. Por lo pronto dejamos los términos de energía cinética. Y bueno, todo lo que platiqué está en esta ecuación. Bueno, no he quitado lo de la energía potencial. Ya en esta última, ya quitamos la energía potencial. De nuevo, el flujo másico de entrada es el mismo que el flujo másico de salida. No hay pérdidas de agua por los lados, entonces el agua que entra, los 10.000 kilos por hora, son 10.000 kilos por hora que salen. También porque es estado estacionario. Entonces, este flujo de entrada, flujo másico de entrada es igual a este flujo másico de salida. Entonces, sale sobrando hablar de entrada y de salida, término común, y simplemente hablo del flujo másico del problema. Y esta es la ecuación que tengo que resolver. La entalpía, líquido saturado 5 bar de tablas. La entalpía a la salida, 5 bar, 400 grados centígrados de tabla. La velocidad de entrada, tengo el diámetro de la tubería. Voy a hacer unos cálculos. La velocidad de salida, tengo el diámetro de salida. Voy a hacer algunos cálculos y despejaré la potencia calorífica. Recuerden que es Q punto. Velocidades. Flujo másico por volumen específico me da no, este término todavía no son velocidades, ¿sí? Eso vendrá en la siguiente diapositiva. Es caudal volumétrico, flujo másico, los 10.000 kilos por hora por el volumen específico del líquido que sale de tablas, 10.93 metros cúbicos por hora. Los mismos 10.000 kilos por hora que entran son los que salen. Volumen específico del vapor de tablas me dice que el flujo volumétrico es de 6.173 metros cúbicos por hora. ¿Para qué quiero los caudales volumétricos? Para calcular las velocidades. ¿Qué más me hace falta? Las áreas. Pi por radio al cuadrado es el área de una tubería, una de 8 centímetros, otra de 30 centímetros, y aquí está el área de 50 y de 706. Ahora sí calculo las velocidades. La velocidad de entrada es el flujo volumétrico entre el área. 10.93 metros cúbicos por hora. No quiero trabajar con horas, me paso a segundos. 50 centímetros cuadrados, no quiero trabajar con centímetros, quiero trabajar con metros, me paso a metros. Y el resultado, las velocidades, el metro por segundo, 0.6 contra 24. Vean la diferencia de velocidades. Y recuerden el problema anterior cuando ignoré la velocidad de entrada. Sucedió algo similar. El 24 es muy grande respecto al 0.6. En el ejemplo anterior no teníamos el equivalente al 0.6, pero les aseguro que era muy pequeño respecto al de salida. Bueno, regreso a mi balance. Ahora sí empiezo a llenar cada uno de los valores. Bueno, me hacen falta las entalpías.
Voy a tablas. Esta es la entalpía de entrada. Esta es la entalpía de salida. Energías cinéticas. Entrada menos salida. ¿Sí es así? ¿Sí? Las conversiones necesarias. De nuevo, el 1000. ¿Por qué? ¿Por qué aparece este 1000? Luego analícenlo, porque aquí estoy sumando términos con kilojoules con términos en metros cuadrados sobre segundo. Entonces hay que hacer las conversiones necesarias. El otro detalle, aquí tengo kilogramos por hora, aquí tengo segundos, pero no, esos no se van a cruzar. ¿Sí? Este segundo va a ser absorbido en los joules. Entonces puedo perfectamente seguir trabajando en kilogramos por hora. Todo este corchete, voy a marcar en rojo, todo este corchete se reduce a este de aquí. ¿Sí? ¿Y qué notamos? Este 2632 tiene que ver básicamente con el delta H, mientras que este menos 0.3 tiene que ver con el delta de energía cinética. O sea, los efectos del cambio en la energía interna que está dentro del H, totalmente dominante respecto al efecto de la energía cinética. Si yo ignoro estos términos de la velocidad de entrada y la salida, si yo ignoro estos cálculos y estos, pues solamente me hubiera afectado aquí en vez de un 2.2, hubiera aparecido un 1.9. Muy, muy pequeños los efectos de la energía cinética. En este ejemplo lo calculamos para que se den cuenta en que de este tipo de problemas los efectos de energía cinética son despreciables. Hay que tener cuidado, no en todos los ejemplos, pero en estos de transferencia de calor, de calentamiento, de enfriamiento, son totalmente despreciables los efectos de energía cinética y vamos a dejarlos de hacer. Bueno, hagan la operación, multipliquen por 10.000 y el resultado 2.63 por 7 kilojoules por hora, una cantidad enorme de energía. Si lo convertimos en sistema internacional en watts, kilowatts, bueno, 7.200 kilowatts o 7.22 megawatts. Pero esto es lo que me interesa de este problema. Comparar los efectos de la energía interna dentro de la entalpía con los efectos de la energía cinética. Hicimos muchos cálculos para esta parte, pero totalmente despreciables. ¿Sí? Tomen en cuenta entonces, resumiendo esos resultados, que observamos en este problema dos fenómenos diferentes. El incremento de la entalpía, que es importantísimo, y el incremento de la energía cinética, que es despreciable, es muy pequeño. Físicamente, el calor que se añade al sistema se explica por la energía de la corriente de salida. El término de energía cinética es insignificante comparado con el de entalpía. Y les leo este párrafo. En el futuro, cuando examinemos equipos estándar de procesos químicos como intercambiadores de calor, bombas, turbinas, compresores, generalmente vamos a asumir que la energía cinética de los flujos de corrientes es insignificante, a menos de que tengamos una razón para hacerlo, ¿sí? Bueno, hay problemas específicos, especiales, en donde con el texto del problema nos daremos cuenta que sí hay una razón para pensar lo contrario, pero en general los términos de energía cinética como los de potencial van a ser despreciables. En el primer ejemplo, en el de la boquilla, es un ejemplo de estos en donde tenemos una razón específica para pensar lo contrario, porque la utilidad de la boquilla es eso, la conversión de energía interna en energía cinética. O sea, ¿por qué yo coloco una boquilla en mi sistema? Porque quiero acelerar un fluido, y si quiero acelerar un fluido, pues entonces los términos de energía cinética son importantes. Pero si el problema es básicamente de calor, intercambiadores de calor, bombas, turbinas y compresores, generalmente los términos de energía cinética van a ser despreciables. Y aquí ya por fin lo vimos numéricamente. ¿Preguntas?
Nada. El que sigue, pues, 3.6. Un problema que tiene que ver con vapor geotérmico. Ejemplo 3.6. Bien, este problema tiene que ver con, encontramos 3 kilómetros por debajo de la Tierra, una reserva de vapor de agua calentada geotérmicamente. Y entonces de esa reserva subterránea podemos extraer vapor de agua a una temperatura alta, 250 grados centígrados, y una presión alta, 5 bares. Bueno, se hacen las conexiones adecuadas para conectar un tubo vertical que permita a este vapor subir a la superficie y aprovechar esa energía geotérmica. ¿Y cómo la voy a aprovechar? Pues haciendo que ese vapor entre y salga de una turbina, y la turbina pues se quedará con buena parte de esa energía que estaba debajo de la tierra. El fluido que va a salir de la turbina ya va a ser solamente un vapor saturado a la presión de un bar. Vamos a suponer de nuevo, por comodidad, que este proceso funciona de forma continua en estado estacionario, que estamos haciendo una extracción de 100 kilos de vapor por minuto. La turbina es adiabática, la turbina no pierde calor hacia los alrededores, pero en el camino, en todo este camino, 3 kilómetros de tubo, sí se pierde calor y se pierden 5.000 kilojoules por minuto. Es un viaje muy largo, 3 kilómetros, y pues es muy difícil impedir que pierdas algo de calor durante el trayecto. Entonces vamos a suponer que se pierden 5.000 kilojoules por minuto hacia los alrededores, que pues es tierra, la tierra que no se puede aprovechar durante su transporte. La pregunta muy sencilla, aquí la marqué en rojo: ¿cuál es la potencia producida por la turbina? El sistema. En los ejemplos anteriores nunca tuvimos problemas para definir el sistema, pero ahora tenemos varios detalles que revisar. Podríamos pensar que la elección lógica es la turbina, porque nos hacen una pregunta de cuál es la potencia producida por la turbina. Vamos a suponer que tomo a la turbina como mi sistema. Si tomo a la turbina como mi sistema, pues entonces esta es la ecuación general: estado estacionario igual a cero, diferentes flujos de entrada, de salida. Bueno, hay una sola entrada, hay una sola salida en la turbina. En la turbina no se hace trabajo de expansión y compresión, en la turbina no se calienta ni se enfría, en la turbina solo se hace trabajo de eje. El flujo másico que entra es igual al flujo másico que sale. El vapor entra con su entalpía, entra con su velocidad, entra en cierto punto, igual la salida. Sin embargo, podemos seguir simplificando, porque dentro de la turbina los cambios de energía cinética y potencial, como platicamos hace unos minutos, son despreciables. Pero aquí tenemos, ya si me quedo con esta ecuación, tenemos un problema. La pregunta es esta: la potencia generada por la turbina, pero necesito flujo másico, me lo dan. Yo sé cuál es la entalpía del vapor que entra. Me regreso a la imagen del problema y me dicen que es 250 grados centígrados y 5 bares. ¿Sí? El fluido que sale de la turbina es vapor saturado a 1 bar. A ver, ¿dónde iba? Bien. Pero para determinar la entalpía de entrada necesitamos un segundo balance. ¿Por qué? Yo sé cuál
qué es lo que pasa, cuáles son las condiciones de ese vapor, pero 3 kilómetros abajo. ¿Qué es lo que pasa durante su camino? O sea, en realidad no sé qué es lo que realmente va a entrar a la turbina, ¿sí? Además, está este dato extra de la pérdida de 5000 kilojoules. Entonces, yo sé lo que está aquí abajo, pero esto está muy, muy lejos de la entrada de la turbina. Entonces, ¿qué entra a la turbina? No lo sé exactamente. Hacer solamente un balance de la turbina no me permite resolver el problema. Tengo que incluir el tubo, porque el tubo incluye unas pérdidas que son irremediables, que no se pueden recuperar. Entonces tengo que hacer un segundo balance, ¿sí? Vamos a suponer que el sistema lo forman la turbina y el tubo. ¿Qué se modifica? Bueno, sigue siendo una sola entrada, sigue siendo una sola salida, nos sigue importando poco, no, o sea, más bien no existe trabajo de expansión y compresión, pero ahora sí debemos de dejar el término de Q. La turbina no enfría ni calienta, pero en el tubo sí hay pérdidas, sí se enfría un poco el vapor, entonces tenemos que dejar Q. Y ahora la parte de energía potencial se vuelve importante porque ya no son centímetros, ya no son pocos metros, son 3 kilómetros de diferencia. ¿Sí? Esto se encuentra a nivel cero y este se encuentra a 3000 metros por arriba. Y las entalpías. Entonces, este es el balance correcto, este es el sistema correcto, el que toma en cuenta la turbina, pero también este tubo tan especial porque es de 3 kilómetros de longitud. Hacemos los cálculos, ya ahora sí, ya con esto está muy sencillo. Sé cuál es el flujo máximo de entrada y de salida, 100 kilos por minuto. Voy a tabla, si encuentro la entalpía de la entrada, es de 2961. G por menos 3000 metros. Bueno, una opción pudo haber sido considerar el 0 abajo y el 3000 arriba más 3000, pero es más sencillo hacerlo de esta forma, considerar que estamos debajo de la superficie de la Tierra, que la turbina se encuentra en la superficie cero y pues la fuente 3000 metros abajo. Las conversiones necesarias, de nuevo, mucho ojo con esto. Aquí hay metros y acá hay kilojoules. Hay que dejar todos en unidades adecuadas. Menos los mismos 100 de salida. 2675 es la entalpía del vapor a la salida de la turbina. Aquí está la pregunta, la potencia ganada por la turbina, y aquí está la pérdida de calor de menos 5000. Simplificamos, despejamos la única variable que es la potencia y encontramos que la turbina gana 20.660 kilojoules cada minuto. Este ejemplo, nos dice el autor, es algo artificioso porque hace muchas simplificaciones de un proceso que es muy complejo, que es la recolección de energía geotérmica. Entonces, en realidad estos problemas son más complejos de lo que aquí estamos haciendo, pero el problema sí ilustra una estrategia para definir un sistema. Cuando pensemos en el sistema, hay que analizar con detalle el problema completo, no nomás la pregunta. La pregunta decía cuál es la potencia de la turbina, y entonces una elección simple es, pues mi sistema es la turbina. Y ya vimos que en este ejemplo no. En este ejemplo hay otros detalles que tenemos que conocer e incluir como parte del sistema. ¿Preguntas? Maestro, entonces, ¿por qué lo tomó como menos 3000 metros? Bueno, tú lo puedes hacer de las dos formas y te da el mismo resultado. Pues aquí es la superficie de la Tierra, aquí tienes la turbina, y entonces puedes decir que aquí es H igual a 0. Pues si tu base es la Tierra, pues entonces aquí es H igual a menos 3 kilómetros. Pero alguien lo pudo haber hecho diciendo que aquí es 0, y pues obviamente pues aquí va a ser más 3 kilómetros. Cuando hagas el delta H, es
-3, -0 o 3, -0 y te da el mismo resultado, ¿sí? No importa. Y el trabajo hecho por la turbina, por ejemplo, en un problema en que nos rodeen, nos van a dar así literal como el trabajo hecho por la turbina son 20.6 kilojoules por minuto. O sea, Así va a estipularlo. Que si hay problemas donde te den el trabajo como dato, Ajá, el trabajo de eje. podría haber algún problema que quiera analizar otros detalles del sistema y te dé la información del trabajo hecho por la turbina, pero generalmente los problemas interesantes, el centro es la turbina y qué puede hacer o qué puede dejar de hacer la turbina, y casi siempre esa es la pregunta, ¿sí? Sí. No, gracias. Cuando pasemos a segunda ley, vamos a ver que aquí hay un detalle que no estamos tomando en cuenta, que son la eficiencia de la turbina de acuerdo a la segunda ley. Entonces, ya en su momento vamos a ver más detalles de lo que está aquí adentro de este W. Okay. Está bien. ¿Alguna otra pregunta? El queda negativo porque es porque lo produce, porque lo produce la turbina. Este signo negativo. Sí. Es negativo porque la turbina se lo quita al vapor, lo pierde el vapor, ¿sí? Durante todo el proceso tú seguiste el vapor del agua. ¿Y qué pasa en la turbina? La turbina le quita energía. ¿Cuánta le quita? 20.600. Entonces el vapor que sale de la turbina ya es un vapor saturado con poca energía, con mucho menos energía interna. La perdió. Eso indica ese signo negativo. Ok, está bien. Gracias. Es ganancia para ti porque tú esa energía la vas a aprovechar posiblemente en generar electricidad y pues ganas, pero para tu sistema que era al agua es una pérdida y eso refleja el signo. Bien, ¿alguna otra pregunta? Vamos por... Sí, profe, disculpe. Los problemas que van a venir en el examen son más o menos como esto, como los ejemplos que vemos. El día de hoy empezamos a ver problemas que se parecen a los exámenes, ¿sí? Hasta antes de hoy eran problemas muy simples, muy sencillos que utilizaba de pretexto para explicar algún detalle, pero hoy empezamos a ver problemas de balances de energía que tomen en cuenta muchos detalles, muchos aspectos, y ya empiezan a parecerse al tipo de problemas que aparecerán en los exámenes, ¿sí? Ok, muchas gracias. Bueno. Vamos al último ejemplo del día de hoy. Y se trata... No es esto. Es este. Del enfriamiento de un vapor húmedo. Vamos a enfriar un vapor húmedo. Recuerden que la palabra vapor húmedo es una mezcla agua, bueno, en este caso va a ser agua líquida saturada con vapor de agua saturado. Y eso es, me gusta ese término vapor húmedo porque es concreto, pero ese término nomás lo utiliza el Sengel. Si revisan otros libros, pues hablan una mezcla vapor líquido, pero me gusta cómo lo hace Sengel y yo también estoy acostumbrado a decirles vapor húmedo, pero ustedes ya saben, en la mezcla líquido-vapor saturado. Bueno, ¿de qué se trata este problema? En un recipiente rígido, y encierro la palabra rígido porque pues, es importante para la solución del problema, que siempre se mantiene en volumen constante, y ese recipiente tiene un volumen de 5 metros cúbicos, se mantiene sellado durante el proceso que vamos a describir. Inicialmente contiene 0.5 metros cúbicos de agua líquida saturada. Aquí abajo indicamos que tenemos medio metro cúbico de agua líquida a la presión de 5 bares, y el resto del volumen es ocupado por vapor de agua.
el resto 4.5 metros cúbicos a la misma presión. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a enfriar. Entonces vamos a enfriar gradualmente hasta que la presión baje de 5 bares a 4 bares. Y bajar la presión de este sistema, pues se logra enfriando el sistema. Entonces la pregunta es, ¿cuánto calor perdió? ¿Cuánto calor perdió cuando hicimos este proceso de enfriamiento? ¿Y cuáles son los volúmenes finales de líquido y vapor? Aquí los dibujé iguales, pero obviamente se va a modificar el volumen de la parte líquida y el volumen de la parte de vapor se van a modificar. El volumen total no, de nuevo, es un problema con un tanque rígido, entonces el volumen total durante todo el proceso es de 5 metros cúbicos, pero sí puede haber cambios de fase y eso es lo que queremos determinar. El sistema, pues, es el tanque. Aquí sí está fácil. Es el tanque que contiene el líquido y que contiene el vapor. Es un sistema cerrado. La masa permanece constante. El volumen total es una constante, pero pueden cambiar las masas de vapor y de líquido. Este párrafo es muy importante. No es un proceso en estado estacionario. ¿Por qué? Por un detalle básico. La presión está cambiando con el tiempo. Y si la presión está cambiando, pues debes de esperar que otras propiedades que nos interesen en este problema, como la energía interna, pues también esté cambiando con el tiempo. Pero aquí hay un gran pero, sí es cierto, no es estado estacionario por la presión. Pero, sin embargo, vamos a utilizar la ecuación de balance independiente del tiempo. No voy a utilizar la ecuación que incluye el tiempo y no voy a integrar para el tiempo. ¿Por qué no voy a integrar para el tiempo si es un problema en estado estacionario? Porque no nos preguntan nada del proceso, simplemente nos hacen preguntas que tienen que ver con el estado inicial y con el estado inicial y con el estado final, ¿sí? Me hacen una pregunta del estado final, me dicen cuál es el estado inicial y el proceso, no importa si el proceso sigue el camino A o sigue el camino B o sigue el camino C, aquí sí estos caminos sí dependen de cómo cambia la presión con el tiempo. Siempre los tres caminos llegarán al mismo punto y me hacen preguntas sobre el estado final. Entonces van a ver que voy a poder evitar utilizar la ecuación que depende del tiempo. Bueno, ahorita lo veremos con las ecuaciones. El sistema es cerrado, los cambios de energía cinética y potencial son despreciables, el tanque es rígido, por lo tanto no hay trabajo de expansión o de compresión, y como no tiene ningún aditamento mecánico que haga trabajo, como un mezclador, pues tampoco va a haber trabajo de eje. Vamos a ver las ecuaciones. Esta es la ecuación completa, ¿sí? Independiente del tiempo. Vamos a ver. Estado estacionario, no es estado estacionario. Ahora sí, no puedo hacer esto. No puedo quitar el primer término. Pero lo tengo que analizar. ¿Cambia la energía interna del sistema durante el proceso? Sí, sí cambia. Porque se va a enfriar. Y si se va a enfriar, la energía interna al final va a ser menor. ¿Va a cambiar la energía cinética y la energía potencial? No me importa, despreciables. Entonces, sí hay término de acumulación, pero nada más me interesan los estados iniciales y finales y por lo tanto evito una derivada respecto al tiempo. Vamos del otro lado, con las sumas de entradas y salidas. ¿Entra masa al sistema? No, no hay entradas de masa. ¿Sale masa del sistema? No, no sale nada. Sistema cerrado. ¿Hacemos trabajo de expansión y compresión? No, sistema de volumen constante. ¿Hacemos trabajo de eje? No, no hay ningún aditamento mecánico que haga trabajo. ¿Estamos enfriando, calentando? Eso sí. Y así de simple es esta solución. Delta U es igual a Q. ¿Se acumula energía? Sí. ¿Por qué? Porque estoy enfriando. La transferencia de energía por calor es el único mecanismo en este problema. Entonces, esperamos que Q sea negativo porque estamos enfriando. Pero así de fácil es este ejemplo. Al final van a ver unas operaciones muy simples. Lo que me interesa es que ustedes al leer el ejemplo sean capaces de hacer todo esto, de eliminar todos esos términos y de quedarse con lo único que importa,
Eso es lo que me importa mucho de esta unidad, que sepan hacer estas simplificaciones. Es más, hoy se van a llevar una tarea en la que les pido, no les pido que resuelvan problemas numéricos, nada más que simplifiquen estas ecuaciones y me digan con qué ecuación se quedan para algunos casos especiales. Bueno, ahorita hablamos de eso. Necesito las energías internas, pero aquí es donde este problema se vuelve interesante, porque esta energía interna es de una mezcla vapor líquido, entonces aquí hay una U para el líquido y hay otra parte que es la contribución de U vapor al final, y aquí lo mismo, una parte tiene que ver con el líquido y otra parte tiene que ver con el vapor. Entonces yo necesito saber cuánto líquido y cuánto vapor tengo al inicio y al final. ¿Qué datos me daban? Volúmenes. Me regreso a la figura y vean que yo tenía volúmenes y presiones, no masas. Entonces tengo que calcular masas. El volumen total entre el volumen específico que encuentro en tablas me da la masa de líquido. El volumen total entre el volumen específico, pero para el vapor, me da la masa de vapor. Y algo que es un clásico en estos problemas para un líquido y un vapor. El líquido ocupa muy poco volumen, pero mucha masa, 457 kilos de líquido en el fondo del tanque y 12 kilos de vapor en 4.5 metros cúbicos, en mucho espacio. ¿Sí? La masa total, 469. Esa masa total va a ser una constante. Bien. La cantidad de líquido y vapor al final no la conocemos. ¿Sí? Yo nomás sé que al final tendré 469.5 kilos de agua total, pero no sé cuánto es líquido y cuánto es vapor al final, 2. Entonces, tenemos que plantear un sistema de un par de ecuaciones para resolver la duda. ¿Y cuál es ese par de ecuaciones? Pues una ecuación para la masa total y otra ecuación para el volumen. La masa del líquido total por su volumen específico te da el volumen de líquido. La masa de volumen, que no lo conozco, entre el volumen específico, que lo puedo encontrar en tablas, me da el volumen del vapor. Sumados tienen que ser 5 metros cúbicos. Resuelvo, bueno, los volúmenes específicos los encuentro en tablas de vapor, lo pueden confirmar ustedes. Resuelvo el par de ecuaciones y sé, por fin, que al final tengo 459.8 kilos de líquido y 9.7 kilos de vapor. ¿Qué pasó? Perdimos cantidad de vapor. Al inicio teníamos 12 kilos, al final tenemos 9.7. El enfriamiento, y es fácil de entender, hizo que se condensara vapor. Entonces al final tengo menos vapor. Bien, ahora ya tengo toda la información para ir a tablas y encontrar la energía interna. El cambio de energía interna es igual al calor que nos piden, al flujo de calor. U2 menos U1, pero U2 es la suma de los efectos del líquido y el vapor al final, y U1 es la suma de los efectos del líquido y el vapor a las condiciones iniciales. Las energías internas del líquido saturado y el vapor saturado al final de tablas, al inicio también de tablas, las masas ya las tenía, hago las operaciones y ahí está. Así de fácil encuentro que mi sistema de enfriamiento tuvo que remover 20.700 kilojoules de energía para lograr que bajara la presión de 5 bar a 4 bar. Revisen más tarde este problema renglón por renglón. Está muy sencillo el balance, hay que quitar casi todos y nos quedamos con una ecuación muy sencilla. Pero cuando recuerdo que dentro de la U está una parte líquida y una parte vapor de las U, entonces ahí se vuelve interesante el problema y hay que jugar con las masas, con los volúmenes, para tener la información necesaria para ir a tablas y
buscar las U. Por favor, repitan este problema más tarde y confirmen el 604, el 2553, el 639 y el 2560. Si no tienen dudas de dónde salen cada uno de estos números, pues habrán superado este tema. ¿Preguntas? Maestro, lo de estado estacionario, considerando los cambios en el tiempo, ¿eso cómo se haría? O sea, ¿tomaríamos condiciones iniciales y finales? Lo de la diferencial con DT. Mira, la elección de la ecuación, tienes que fijarte en 2, 3 detalles, básicamente. ¿Tienes flujos mágicos? ¿Sí o no? En tu problema. Si tu información es flujos mágicos, entonces ya casi automáticamente tienes que elegir la otra ecuación, la que incluye la derivada respecto al tiempo y que incluye los flujos mágicos, ¿sí? No tienes flujos mágicos, la otra pregunta que tienes que hacerte, ¿te están haciendo preguntas del proceso o nada más preguntas entre el estado inicial y el estado final de alguna propiedad termodinámica? Sí, como en este caso nada más te hacen preguntas que tienen que ver con, te dan el estado inicial y te preguntan el estado final, puedes ignorar el proceso y con esta ecuación es suficiente. Pero si entre los datos hay información sobre el proceso, cómo se realizó la transferencia de calor o cómo se hizo el trabajo, entonces sí tienes que recurrir a tu ecuación que incluye los cambios respecto al tiempo. Poco a poco con la práctica te vas a ir dando cuenta cuál ecuación te conviene, pero básicamente esos son los detalles en los que te tienes que fijar, tomar en cuenta. Recuerda que las propiedades termodinámicas no dependen del proceso, sino nada más del estado inicial y el estado final. ¿Cuáles son las propiedades termodinámicas? La U, la energía cinética, la energía potencial, pero el trabajo y el calor no son propiedades termodinámicas, dependen del sistema. Ahora, no había trabajo, solo había calor, pero calor era la pregunta, o sea, no te hacían preguntas que estuvieran dentro de esa Q, sino te preguntaban la Q global, la Q neta. Entonces, por eso lo pudimos resolver con esta ecuación. Gracias. ¿Algún otro comentario? Bueno, antes de hablar de los proyectos, tienen una tarea. Tienen una tarea para el miércoles y tiene que ver con eso. Este es el Classroom. Aquí está, tarea 3.2 y fecha de entrega el 30 de septiembre. Y esta es la tarea. Hacerlo más grande. Dice, voy a leer todo lo que está en negro. Los balances de energía pueden ser desarrollados para casi cualquier proceso. Dado que nuestro objetivo es aprender a desarrollar los balances, así como aplicarlos, es una práctica valiosa hacer el balance de energía adecuado para una amplia gama de aplicaciones extrañas a la ingeniería química. Extrañas entre comillas. Si se puede deducir estos balances de energía, entonces quiere decir que estás bien preparado para los balances de energía que aparecen en los procesos clásicos de la ingeniería química. Y les doy un ejemplo resuelto. Cierta cantidad de agua está hirviendo en una olla a presión, pero de repente la válvula de alivio se atasca, impidiendo que escape el vapor. El sistema es la olla y su contenido después de la válvula se atasque. Esto que está aquí es los únicos datos que ustedes tienen, ¿sí? Perdón, déjenme marcarlo. Estos dos renglones es lo que 3 renglones es lo que ustedes tenían. Tienen que contestar 2 cuestiones. ¿Cuál es el balance para esta situación que se te plantea?
y describe un periodo de tiempo en el cual sea válido tu balance. Entonces, se supone que vas a escribir tu ecuación completa de energía y vas a empezar a eliminar términos que no aplican para este caso y nada más te quedas con esto. Piensen, cuando una olla de presión se atasca la válvula, pues entonces empieza a acumular energía interna en el interior, ¿sí? Entonces la energía interna del agua o de la comida que está dentro de la olla empieza a aumentar y aumenta con el tiempo, ¿sí? No hay forma de que escape en vapor y se vuelva un estado estacionario. El sistema está recibiendo energía por el fuego de la estufa, pero nada más. No hay trabajo mecánico, no hay trabajo de expansión ni de compresión, no hay entrada ni salida de masa de la olla. Y este es el balance de energía. Casi el mismo, bueno, es más, el mismo que el problema que acabamos de resolver. Describe un periodo de tiempo durante el cual sea válido tu balance. Desde tiempo igual a 0, cuando la válvula se atasca, hasta cualquier tiempo, pero antes de que la olla estalle. Si esto lo dejamos por horas, la olla va a tronar, va a estallar, ¿sí? Entonces, ya que estalle, ya no es válido este balance. Es otra situación. Entonces, desde que se atasca hasta cualquier tiempo antes de que la olla truene, este balance es válido. Entonces van a contestar estas dos preguntas. El balance, y se van a imaginar un periodo de tiempo válido para su balance, para estas 2, 4, 6, 7 situaciones. El inciso A es el mismo, pero cambiamos el sistema. La misma agua hirviendo del ejemplo anterior, pero ahora el sistema es la olla y su contenido antes de que la válvula se atasque. Otro problema, una caldera de gas ha estado calentando la casa constantemente durante horas. Sistema, el horno. Inciso C, la misma caldera que calienta una casa, pero el sistema, la casa y todo lo contenido en la casa, en ella, ¿sí? Y bueno, aquí hay otras 4 situaciones. Léanlas, vean cuál es el sistema y contesten estas 2 preguntas. El balance que describe lo que leímos y invéntense un periodo de tiempo que sea válido para su balance. ¿Preguntas? No hay que hacer cálculos. ¿Eso lo hacemos en Word o lo escribimos a mano? Como quieras, en Word, y subes el archivo Word aquí a Classroom, o lo conviertes en PDF y subes el PDF, o incluso algo mucho más cómodo, aquí en Classroom tú puedes abrir una hoja de Google y ahí escribir, ¿sí? Como quieras. Gracias. ¿Preguntas? Profe, un Sí. compañero le hizo una pregunta en el chat. Deja ver. ¿De qué libro podemos estudiar este tipo de problemas? Del Sengel. Yo les recomiendo ampliamente el Sengel, sobre todo porque hay muchas ediciones, porque es fácil de conseguir, porque está en español. Este tipo de problemas que estamos empezando a resolver el día de hoy, Sengel, cuarta y quinta, a ver, 1, 2, 3, sí, cuarta y quinta unidad. ¿Cuál es la diferencia entre la cuarta y quinta unidad del Sengel? Yo estoy combinando ambos temas. Cuarta unidad del Sengel es sistemas cerrados. Como ahorita vimos el del vapor que se enfría, era un sistema cerrado. Eso viene en la cuarta unidad. Y quinta unidad del Sengel son sistemas abiertos, como el del vapor geotérmicamente calentado que fluía por una tubería. Ese es un sistema abierto, ¿sí? La turbina es un sistema abierto. Entonces, capítulo 4 y capítulo 5 del Sengel están todos estos tipos de problemas. ¿Alguna otra pregunta? Sí, ahora ya empezaron los problemas interesantes. Lo interesante es que se empiezan a parecer a lo que luego vienen en los exámenes. Bueno, ahora vamos a platicar de los proyectos, a menos de que tengan otra pregunta de la tarea. La tarea es para el miércoles. Proyectos. Volver a presentar.
Voy a platicar de proyecto en proyecto. Son 10. Voy a nombrar los equipos y a ver que aparezca algún representante. Los quiero ver. Quiero ver con quién voy a tratar esto. ¿De acuerdo? Primer equipo. 0 absoluto. ¿Dónde anda 0 absoluto? Aquí estamos, profesor. No los veo. Muy bien. ¿Nada más tú? No, aquí estoy también. Nada más que no Ay, puedo no, encender la cámara de mi laptop. Muy bien. No se ve. Aquí también, profesor. Muy bien. Muy importante el trabajo en equipo. Después les voy a dar detalles de cómo van a hacer llegar evidencia que trabajaron en equipo. Y eso va para todos. 0 absoluto. ¿Qué es lo que tienen? Tienen un problema de acondicionamiento de aire. Un tanque de 1.8 metros cúbicos contiene aire saturado a 20 grados centígrados y 90 kilopascales y van a calcular la masa de aire seco, la humedad específica, la entalpía del aire por unidad de masa. Parece un problema ese primer inciso de balances de masa muy sencillo, ¿sí? Bueno, lo van a resolver. Lo interesante es la segunda parte, y así es para la mayoría de los equipos. Reconsideren el problema anterior y estudien el efecto de calentar el aire a volumen constante hasta que la presión sea de 110, es decir, no se queden en los 90, jueguen con 90, 92, 94, 96, hasta el 110, por ejemplo. Irse de 2 en 2 está bien. Grafiquen los efectos de estar moviendo la presión sobre tu sistema y saquen conclusiones. Ese es el problema, ¿sí? La primera parte es como un pretexto, un problema específico, pero la segunda parte es generalicemos el problema y veamos cuál es el efecto de algunas variables, en este caso, la presión. Son problemas del Sengel, después si los buscan, yo les dije cuáles unidades eran, son problemas de algunos de los Sengel y ahí pueden encontrar detalles al respecto. ¿Alguna pregunta? 0 absoluto. ¿Nada? Yo creo que de momento no, profesor. Igual ya analizando los problemas que nos dejó, van a surgir las preguntas. Yo eso espero también. Y después les platico cómo vamos a demostrar que se trabajó en equipo. ¿De acuerdo? Bueno, ahora ya se pueden salir para que aparezca el equipo fuego. Quiero estar seguro que alguien del equipo fuego está hoy aquí. Muy bien. Aquí presente. Ivonne. ¿Alguien más? No, ¿verdad? Ah, sí. Carlos. Yo, profe. Muy bien. Equipo fuego. ¿De qué trata su trabajo? Tiene que ver con combustión, reacciones de combustión. Tienen propano, ¿sí? Y el propano en estado estacionario entra a una cámara de combustión, les dan temperaturas, presiones, flujos másicos, cantidad de aire que va a entrar, condiciones del aire y se lleva a cabo la reacción de combustión. Después de eso van a salir los gases de combustión, pero a otra temperatura, 1200 grados Kelvin, y les hacen preguntas clásicas de un problema de combustión, flujo másico del aire, calor transferido, y este problema es diferente a muchos porque van a hacer cálculos de generación de entropía, ¿sí? Segunda ley, ya lo veremos en su momento, pero incluyen cálculos de entropía. Bueno,
De nuevo, la primera parte es un ejemplo clásico de una combustión, pero en la segunda, vean, ¿cuál es el efecto de cambiar de alrededores? Es decir, aquí primero resolviste cuando tu temperatura de tus alrededores es 25 grados centígrados, pero jueguen de 0 a 38, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 38, y vamos a ver cómo la temperatura del ambiente, la temperatura atmosférica, afecta a tu proceso. Eso va a ser lo interesante, van a hacer gráficas del efecto y van a sacar conclusiones y nos van a platicar qué encontraron. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Sí, profe. Sí. Bueno. Bueno, equipo fuego, pues ahí está su trabajo. Ahora sigue el equipo ideal. ¿Dónde anda el ideal? Hola. Aquí estamos. Hola. Son Carlos Samuel, Areli, Nadia y Diego. Son de 4. Como son 4, les tocó un problema muy, muy interesante. Van a determinar cuál es la temperatura más alta que se puede alcanzar cuando quemamos, y ahí les doy, van a probar con metano, con acetileno, con etano, con propileno y con octano, ¿sí? Tienen 2, 3, 4, 5 combustibles. Entonces lo van a quemar en una cámara de combustión adiabática de volumen constante y van a calcular la cantidad, la temperatura más alta que se alcanza cambiando el combustible. Bueno, hasta ahí está el problema estándar. Lo interesante es que aprovechen toda esa información para, como en la tarea que entregaron hoy, preparar una hoja de cálculo donde yo pueda determinar esa información para cualquier combustible que tenga la fórmula CNHM, es decir, puede ser C3H8, pero puede ser C3H6, pero puede ser C2H6 o C2H2, ya saben, cualquier combustible que contenga nada más carbono e hidrógeno, ya sea con solo enlaces simples o con enlaces dobles o con enlaces triples, lo pueda yo sustituir, es decir, que yo juegue con la N y con la M y su hoja de cálculo me dé los resultados de lo que aquí se pide. Les dice que al final lo prueben con propano bajo estas condiciones, pero lo más valioso de su trabajo es esa hoja de cálculo en donde yo muevo la N, muevo la M y la hoja me da los resultados de la combustión. ¿De acuerdo? Está muy interesante lo que les tocó. ¿Preguntas? Bueno, luego platicamos de cómo van. Bien, ahora Gracias. vamos a platicar. Nos vemos con el equipo Fahrenheit. Buenos días. Adolfo, buenos días. ¿Quién más es Fahrenheit? Hola, aquí, profesor. Muy bien. Ustedes tienen un problema de combustión. Empieza en general con monóxido de carbono que se quema con un 100% de aire en exceso, en estado estacionario. Y la pregunta es, ¿a qué temperatura el 97% del CO ya se quemó y se convirtió en CO2? Es un problema clásico de equilibrio. Al final, su mezcla, después de la combustión, su mezcla va a tener CO2, monóxido, oxígeno y nitrógeno. Pero quiero saber a cuál temperatura ya el 97% del monóxido originalmente presente ya está en forma de dióxido. Bueno, la segunda parte, la que generaliza, reconsidera este problema modificando la cantidad de aire presente durante la combustión. Aquí lo resolvieron con un 100% de aire en exceso, pero vamos a ir desde el 0 hasta el 200. 0 quiere decir nada más con el aire teórico. Y le vamos a mover a 0, 20, 30, 40. No sé, ustedes decidirán los brincos si son de 20 en 20, de 10 en 10. No lo hagan de 50 en 50 porque es muy poco. Hasta 200% de exceso. Obviamente van a pasar por el 100 que ya lo resolvieron antes. Y entonces vamos a ver el efecto del aire durante el proceso. ¿De acuerdo?
De acuerdo. ¿Preguntas? Bueno, Por el momento no. muchas preguntas, pero después las analizamos. Bien, ahora vamos a platicar con equipo Momentum. Momentum, Iván, Alondra. Sí. Muy bien. ¿Qué les tocó a ustedes? Otra combustión. Metano. Van a empezar a trabajar con metano. ¿Sí? Se quema metano con la cantidad necesaria de aire, con la cantidad estequiométrica, 25 grados centígrados. Y los gases de combustión son dióxido, agua, monóxido, oxígeno y nitrógeno. Van a calcular el equilibrio, la composición en equilibrio de esos gases de combustión y la temperatura a la salida. Un problema clásico de combustión. La segunda parte es la interesante. Reconsidera el problema y estudie el efecto del exceso de aire. De nuevo, igual que sus compañeros anteriores, pero para otro sistema. Aquí lo hicieron para la cantidad estequiométrica, es decir, un 0% de exceso. Para este 0 lo hicieron. Y de nuevo van a jugar del 0 al 200. Van a graficar la temperatura a la salida y discutir los resultados. ¿De acuerdo? Los dos trabajos anteriores, el Momentum y el Fahrenheit, se parecen mucho en procedimiento, pero son sistemas diferentes. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Gracias. Y después vendrán las preguntas. Ahora vamos a platicar con el equipo de Carnot. ¿Quién es equipo de Carnot? Ya soy uno. Juan Manuel, Alma y Cristian. Hola. ¿Qué les tocó? Un problema de acondicionamiento de aire. Miren, tienen una columna de enfriamiento que va a remover 70 megawatts, es una columna industrial de calor residual de un agua que utilizamos para enfriar, ¿sí? Esa agua entra a un proceso a 42 grados, pero necesitamos que salga, no, esa agua la tenemos disponible a 42 grados, pero yo la necesito a 30. Entonces, para enfriarla, la voy a meter a esta torre de enfriamiento. La torre le va a extraer 70 megawatts y vamos a tener el agua a 30 grados, ¿sí? Te dan datos de las condiciones en la torre a la entrada y a la salida, temperaturas de bulbo húmedo, de bulbo seco, temperatura a la salida del agua saturada, y te preguntan las preguntas clásicas: flujos másicos del agua, flujos másicos del aire en la torre, y flujo másico del agua de alimentación necesaria. Bueno, es el problema general. Reconsidera el problema y vamos, en este caso, a jugar con la temperatura de bulbo húmedo del aire a la entrada, ¿sí? Vamos a ver si modificamos esta temperatura de bulbo húmedo, cómo cambia la cantidad de aire necesario para llevar a cabo el proceso que me piden, ¿sí? Entonces, al final, tienen que graficar el efecto de la temperatura del bulbo húmedo sobre respecto al flujo de agua de alimentación requerida. Es un problema interesante. Aquí no les digo, miren, en el problema arriba lo resolvieron con temperatura de bulbo húmedo de 23. Entonces van a jugar un poco con números por abajo del 23 y por arriba del 23 para ver cuál es el efecto. Sí, profesor. Muchas gracias. Ahora vamos a platicar con The Gang. ¿Quiénes son The Gang? Nosotros. Karen, Andrea y Andrés. Muy bien. Ustedes tienen un... ¿sí? ¿Alguien más? Sí, aquí está también Jael. The Gang es un problema de combustión. Determine la temperatura de flama diabática de los siguientes combustibles. ¿Qué es la temperatura de flama diabática? ¿La saben? ¿La recuerdan? No, yo no sé. Si ustedes queman un combustible en un reactor y no dejan escapar energía, no dejan que el calor se disipe,
el recipiente, el reactor, subiría su temperatura hasta muy alta, ¿sí? Hasta 2000, 3000 grados. La temperatura máxima que alcanzaría con cada uno de estos combustibles es la temperatura de flama diabática. Pues van a probarlo con metano, con acetileno, con propano, con octano, con metanol, y van a suponer que entran esos combustibles a 25 grados centígrados y van a calcular la temperatura de flama diabática. Son cálculos largos, pero cuando lo hagan en una hoja de cálculo, en un programa, pues es difícil una vez, pero ya 5 veces es cuestión de segundos, ¿sí? ¿Qué es lo que me interesa aquí? Fíjense que en el problema base entraron los combustibles y el aire a 25 grados centígrados. Pues vamos a jugar con esa temperatura. Vamos a ver cuál es el efecto de que entren a 75, a 90, 100, 120, 150, 200, 300, 500. Ah, no, no es temperatura. Es porcentaje de aire teórico. Sí, me equivoqué. Es que este problema no dice el primer inciso cómo lo van a hacer. Es que, bueno, lo voy a completar, pero tiene que ser con el aire teórico, es decir, con el 100%. Y van a jugar con el 75, con el 90, hasta el 800, es decir, un exceso de aire. Un detalle. Si la reacción se lleva a cabo con el 100% de aire teórico o con aire en exceso, 120, 150, 200 o 300, los productos van a ser solamente agua o carbón. Pero si no tienen la cantidad de aire necesario, es decir, están en el 75 y el 90, les hizo falta aire, va a haber reacciones incompletas y se va a formar CO. Tómenlo en cuenta, ¿sí? Entonces los resultados se van a modificar porque hay CO respecto al 100 en adelante. ¿Qué van a graficar? La temperatura de flama diabática se va a modificar con el porcentaje de aire teórico. Y lo que había dicho al principio no es cierto. Siempre en el primer inciso o en el segundo, los combustibles y el aire entran a 25 grados centígrados. ¿De acuerdo? Aquí el reto interesante, dirán, son muchos números, sí, pero cuando lo programaron para uno, con un clic lo hacen para todos. Pero sí, estos dos tienen una solución porque hay CO y el resto tiene otro camino porque no hay CO. Tomen en cuenta ese detalle. ¿De acuerdo? Bueno. Sí, está bien, gracias. Gracias. Ahora, como jinetes de la electrolipsis. ¿Quiénes son? Jan, Alonso y Alondra. Muy bien. Buenos días. Buenos días. Otro problema de combustión. Ahora ustedes tienen, bueno, como muchos de otros equipos, metano, acetileno, metanol, octano y ¿qué me falta? El propano. ¿Sí? Se queman en una cámara de combustión con el aire teórico estequiométrico, es decir, sin excesos. La combustión entran a 298 grados Kelvin y los productos salen a 1200. Bueno, van a repetir este problema clásico modificando la cantidad de aire. ¿Sí? Con un exceso del 50, con un exceso del 100 y con un exceso del 200. Hay otros proyectos que se parecen mucho a que tiene que ver con el efecto del aire en la reacción de combustión. ¿De acuerdo? Nada más, pues ustedes les tocan combustibles diferentes. Bueno, gracias. 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 Energía. Ya nos faltan 2, creo. Equipo energía. ¿Quiénes son? Patricia. Y Felipe. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno. Equipo energía. Otra combustión. Nada más propano. A 25 grados centígrados, tiene el flujo másico, se quema con un exceso del 150% del aire, el aire entró a 12 grados centígrados, los gases de combustión a la salida son dióxido, monóxido, agua, oxígeno y nitrógeno que salen a 1200 y 2 atmósferas de presión.
Les piden la composición en el equilibrio y la cantidad de calor transferido. De nuevo, es un problema clásico que se parece a mucho de lo que ya platiqué hoy. Pero, aquí está el pero, el muy interesante para ustedes. Van a reconsiderar el problema investigando qué tan realista es la suposición de que podemos ignorar la presencia de óxido de nitrógeno. ¿A qué me refiero? ¿Dónde hay nitrógeno aquí? Nitrógeno nada más es el nitrógeno que entra porque entra aire, el nitrógeno que entra con el aire. Pero la temperatura de salida es 1200 grados Kelvin. ¿Qué tan posible, qué posible es de que a 1200 ya haya reacciones de descomposición y el nitrógeno no sea un inerte y se descomponga produciendo óxido de nitrógeno? Les toca investigarlo, ¿sí? Quizás 1200 es una temperatura baja y no sea importante la presencia del óxido de nitrógeno, pero quizás ya es una temperatura alta, no lo sé. Eso les toca investigarlos. Aquí no les dan datos extras, ustedes metan números, hagan un análisis con y sin la presencia de óxido de nitrógeno y con los datos de equilibrio van a llegar a una conclusión. Es importante tomar en cuenta el óxido de nitrógeno cuando estamos a 1200 o no es importante. Si aquí hubiera puesto en vez de 1200, 3000 o 4000 grados, estoy seguro de que la respuesta es sí, sí es importante, porque ya es una temperatura bastante alta. Pero a 1200 queda la duda. ¿Es posible que se empiece a formar óxido y que afecte o no? Ahí les encargo la respuesta. ¿De acuerdo? Ok, profe. Bueno, muchas gracias. Y el último equipo son joules. ¿Quiénes son los joules? Los 10. Víctor y Dania. Muy bien. Ah, sí, ustedes fueron el único equipo que quedó en 2, ¿verdad? ¿De qué es su trabajo? Una mezcla es de equilibrio, una mezcla de 3 moles de dióxido de carbono con 3 moles de oxígeno, se calienta, le dan temperatura, le dan presión y les piden la composición en el equilibrio. Si suponemos que al final, después de que se quemen, de que se dé la reacción de combustión, tenemos dióxido, monóxido, oxígeno y oxígeno. Pero fíjense, oxígeno molecular y oxígeno monoatómico. Bien, este es el problema de equilibrio clásico. ¿Cómo lo van a generalizar? Vamos a ver el efecto de la presión. Aquí el pretexto fue 2 atmósferas, pero vamos a jugar de 1 a 10 atmósferas, ¿sí? Váyanse de 1 a un 1 y si quieren irse de 0.5 en 0.5, pero vamos viendo cómo la presión de nuestro sistema afecta a la composición en equilibrio. Al final, pues tienen que hacer gráficas y escribir, redactar explicaciones de cómo la presión afecta a la composición en equilibrio. ¿De acuerdo? Sí, gracias, profe. Bueno, muchas gracias. Ahí están sus proyectos. Acabo de subir este documento PDF en la carpeta que estamos compartiendo en Drive. Y por favor empiecen a revisarlos y que empiecen las preguntas. Les repito, una de las cosas que nos piden a todos los profesores en cada curso son evidencias del trabajo que estamos haciendo y más ahora que estamos en línea, ¿sí? Y entonces estoy planeando algo para que me hagan llegar evidencias de que trabajaron realmente en equipo y que no le cargaron todo el trabajo a una persona. Luego platicamos de eso. A ver, aquí había algo en el chat. Profesora, ¿a partir de qué unidad seremos capaces de resolver el problema asignado? Creo que todos los problemas lo que necesitan es que cubramos primera y segunda ley, es decir, esta unidad y la que sigue. Pero todos tienen que estudiar algo extra que no vamos a ver en este curso, ¿sí? Algunos reacciones de combustión, otros tienen que adelantarse en el equilibrio de reacciones químicos, otros en el acondicionamiento de aire, que quizás ya vieron algo en balances de masa. Todos tienen un tema extra que no está cubierto en este curso, pero todos necesitan balances de primera ley y de segunda ley. Entonces, ahorita estamos en la unidad 3, primera ley. Próximas semanas viene la unidad 4, segunda ley.
y a partir de ahí, el resto les toca investigar a ustedes. ¿De acuerdo? Bien, ¿preguntas? Creo que ya es todo lo que tenía por hoy. Voy a dejar de grabar el video para ver quién se lo queda. Nadia Montserrat. Bueno, de modo, Nadia. Ahí te lo encargo, por favor.